Guillén Muñante, Mendoza Acuña, Mendoza Delgado, Talavera Marchena y Segarra Medina, quien les habla. Le doy pase a mi compañera para que empiece con la exposición. Sí, muy buenos días con todos, compañeros. Buenos días, profesora. En esta oportunidad, para empezar la exposición sobre el tema teorías de la educación, vamos a dar una pequeña definición, ¿no? Entendemos todos que para hablar del tema teoría de la educación, tenemos antes que nada saber el tema o el concepto de teoría, ¿no? Y el tema de educación, ¿no? Entonces, todos entendemos que teoría viene a ser aquel conjunto de ideas, ¿no? En el cual vamos a estar formada por bases que nos va a poder conocer o detallar un determinado tema, ¿no? Y el punto de educación conocemos nosotros que es un proceso muy exclusivo que tenemos nosotros los seres humanos y que va a estar destinado a desarrollar las capacidades tanto intelectuales, morales y afectivas del propio hombre. Entonces, dicho esto, tendremos que recalcar y definir a la teoría de la educación como el conjunto de proposiciones que el hombre va a formular para así poder describir, explicar y optimizar, ¿no?, aquel hecho o fenómeno en la educación, ¿verdad? Muy aparte de esto, es importante conocer que dentro de la teoría de la educación vamos a hablar de prácticas educativas. Estas prácticas educativas lo que nos va a poder ayudar es a conocer, a comprender y hasta predecir, ¿no?, la educación y el aprendizaje que le podamos dar al educando. Esta teoría de la educación también va a hablar sobre muchas ramas, disciplinas, y dentro de ello los representantes que hemos estado viendo en el transcurso pues, de las clases y que también por ello los compañeros más adelante van a tocar. La teoría de la educación, apoyándose de estas ramas, apoyándose de estos representantes, ¿no?, nos van a aportar todo un saber, ¿no?, para nosotros, todo un saber, perdón, sobre el ser, ¿no?, sobre el ser del humano, sobre el ser del hombre en este caso, ¿no? Involucra también todo un contexto en el que nosotros como seres humanos nos vamos a poder desenvolver y en base a ello vamos a poder brindar y entender informaciones de la propia realidad educativa para así poder comprenderla un poquito mejor. Y todo ello nos va a poder ayudar a planificar, a poder intervenir de manera correcta cuando nosotros queramos pues brindarle algo más eficaz al estudiante, ¿no? Aquí he considerado 3 puntos importantes en los que la teoría de la educación va a estar compuesta, ¿no? Y una de ellas es que va a fundamentar una determinada filosofía, ¿no?, que es un poco de lo que hemos visto el día de hoy en clases, ¿no? Para ello también la teoría de la educación va a proponernos un modelo que va a fijar al hombre, un modelo que el hombre va a poder permitir brindar esta educación. Y también para ello va a proponer cómo es que va a poder darse esta educación que también ayudará a formar a este hombre. Entonces, todo este punto, todo este concepto de la teoría de la educación es toda una ciencia que nos va a aportar mucho, ¿no? Nos va a aportar mucho para nosotros poder saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con la realidad educativa, ¿no?, que nos va a ayudar a poder comprender mejor. Como mencionó la profesora al inicio de clase, no sabemos la realidad educativa en la costa, la realidad educativa en la sierra, la realidad educativa en diferentes, y en la selva, ¿no?, o en diferentes partes de nuestro Perú. Entonces, en eso se basa la teoría de la educación, ¿no?, para poder comprender un poco mejor el término educación y así poder planificar e intervenir de manera muy eficaz. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias.
Ahora damos pase a nuestro siguiente compañero. Compañera, Ok, perdón. ok, buenos días con todos. Vamos a observar el hecho educativo considerado como ciencia, filosofía, arte y técnica. Para empezar, vamos a definir hecho, ¿no? La palabra hecho viene o proviene de factus, que hace referencia a algo que se da por acabado, maduro o logrado. De hecho, la palabra, valga la redundancia, hecho educativo, es como una triada que proviene o que está considerada por educador, el educando y los saberes, pero también se ve afectada por factores extrínsecos. Todo esto tiene que ver mucho con la teoría educativa y vamos a responder estas ciertas preguntas, porque la teoría educativa se responde con estas preguntas. ¿Por qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Y para qué enseñar? Que nuestra compañera ya ha resumido muy bien en el ver al hecho educativo considerándolo como una ciencia. La teoría de la educación es un sistema de hipótesis debidamente verificadas, de leyes científicas y de principios de fundamentación y de organización que se refieren al conocimiento y a la transformación de todo el fenómeno educativo. Es un conjunto sistemático de conocimientos que se van a proyectar en la intervención pedagógica, de modo que el saber científico y el saber tecnológico son formas de saber que se van a integrar de una forma que no las vamos a poder separar. Y esto es a lo que nos vamos a referir nosotros como una ciencia. Es por eso que en el capítulo anterior nos han determinado que es una teoría educativa. ¿Por qué? Porque las teorías son ideas que van a explicar por qué un conjunto de fenómenos se comporta de la forma en la que. Si hablamos del hecho educativo considerado como filosofía, justo la profesora ha manifestado la filosofía que es muy importante para lo que es educación. Entonces podemos considerar que hay una simbiosis educación-filosofía. Entonces no vamos a poder separarlas. Elaborar ideas que van a conllevar a qué? A una reflexión. Y esto va a ser muy importante para el proceso educativo o un proceso teórico. Entonces, la filosofía va a ser un conjunto de reflexiones que no son científicas, que van a considerar qué es educar y con qué fin se va a llevar a cabo la educación. Damos pase a nuestro compañero Elías, por favor. Bien, compañeros, continuando con la exposición, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre la realidad y práctica en la educación. He considerado esto básicamente lo que es la educación superior, ¿no? Lo que nosotros estamos estudiando. Nos dice que la educación es uno de los factores más influyentes en la base de las personas y las sociedades. Además del conocimiento, el proceso enriquece con la cultura de un país y es necesaria en todas las sociedades, ya que el conocimiento es uno de los factores más importantes de la educación. También podemos redundar a esto sobre la práctica educativa, ¿ya? Que se define como un proceso de solución del problema, en el que el docente es un agente que utiliza su conocimiento para resolver el problema de cómo lograr las metas educativas. La realidad de la práctica educativa está determinada en múltiples factores. He considerado estos factores, ¿ya?
como es la experiencia docente, la naturaleza de la disciplina que se enseña, el conocimiento pedagógico de los docentes. Experiencia docente nos trata generalmente lo que es los cambios que va a desarrollar con nosotros, a ir adquiriendo experiencia ya durante el año que va desempeñándose como docente. Y esto es uno de los determinantes en la práctica educativa. Por otra parte, también nos dice que la habilidad para desarrollar se desarrolla en etapas, ¿ya? Una de las etapas es que el profesor está más preocupado por situación personal, como profesor ante los alumnos, ¿no? Pero por otra parte también dice que otra etapa, el profesor se enfoca en los contenidos de cursos, cuidando cumplir todos los temas que se desarrollan en la materia. Y ahí como tercera etapa tenemos que el profesor se centra en el alumno. Esto es como un receptor de información y al mismo tiempo como un presentador. También encontramos otra etapa que menciona donde se ve al alumno como alguien activo, como un aprendiz independiente y activo, se podría decir, que sabe aprender por su cuenta, ¿no? También encontramos en la segunda parte lo que es la naturaleza de la disciplina que se enseña. Los hallazgos de este estudio muestran cómo la naturaleza misma del contenido que se enseña, pues esta determina parcialmente la práctica educativa de los profesores. Y por otra parte también el conocimiento pedagógico de los docentes, ¿no? Que es muy importante reconocer que los profesores conozcan el conocimiento del contenido pedagógico, ¿no? Que esta va a abarcar de forma de presentar y formular un contenido de una asignatura, de lo que hacen comprensible para los demás. También incluye una comprensión de aquello que facilita o dificulta el aprendizaje de los temas. Por otra parte, también he querido hablar un poco sobre estudiar la teoría implícita, donde los docentes es pertinente debido a que establece, dice, un vínculo entre las formulaciones abstractas de la teoría y las actividades pedagógicas que el profesor diseña e implementa en las aulas, ¿no? Y pues desde esa perspectiva, ¿no? El profesor es un agente proactivo que se plantea objetivos, ¿no? Y también diseña medios para poder alcanzar el aprendizaje. Muchísimas gracias. Continuando con nuestra exposición, vamos a hablar sobre las funciones de la teoría de la educación. Como bien sabemos, toda teoría también cumple funciones. En este caso vamos a hablar de 3 funciones específicas: la función de descripción, la función de explicación y la de predicción y explicación a la vez. Cuando nosotros hablamos de la función de descripción, estamos implicando aquí varias cuestiones, ¿no? Primero sería poder definir el fenómeno que está sucediendo o lo que nosotros queremos probar, también las características y componentes, y también poder definir las condiciones en las que se pueden presentar, ¿no? En las diferentes maneras que nosotros podemos manifestar lo que queremos enseñar o lo que queremos impartir. Cuando nosotros estamos hablando de explicación, siempre vamos a explicar con una base científica, ¿no? Y esas leyes no siempre van a ser causales. Por lo general, explicar nos quiere decir que tenemos que incrementar el conocimiento que le estamos brindando al estudiante, explicándole también por qué es que se está produciendo este fenómeno o a qué se refiere, ¿no? En este caso, lo que nosotros queremos impartir. También dentro de la explicación vamos a hablar sobre alguna prueba empírica, ¿no? Que nos va a hablar sobre las proposiciones de la teoría. Ahora, cuando hablamos de predicción, nosotros estamos o nos referimos a situaciones que esperamos que puedan ocurrir. No necesariamente es una corroboración o
o acertar, ¿no? Es como una teoría, por decirlo así, de lo que es lo que puede estar sucediendo o cómo va a suceder. En este caso no vamos a dar razones para la verificación. Nos dice también que la capacidad de predicción está asociada a una posibilidad de poder pronosticar eventos que aún no están, que aún no han sucedido, ¿no? Esta posibilidad de pronosticar también pueden ser explicados antes que sucedan. Esta predicción está bastante asociada con el significado de explicación, ya que si las proposiciones son una teoría, también nosotros sabemos que cuando nosotros hacemos una predicción de alguna teoría, en el momento de cuando sucede o se da la explicación, estamos ya corroborando si ha pasado o no ha sucedido. Dentro de las teorías de la educación, que como mencionó nuestra docente, tenemos que aplicar cada uno de los conceptos que nosotros estamos brindando, ¿no? ¿Para qué? Para que sea una enseñanza productiva. Bueno, voy a continuar con la exposición, voy a dar pase a mi compañera Flor Mendoza. Compañera Flor. Buen día maestra, buen día con todos. Continuando, vamos a hablar sobre lo que se refiere a educación en sí, ¿no? Etimología. La palabra educación viene del latín educere, que significa conducir, guiar y orientar. Entonces decimos que el significado de lo que es educación es el proceso por el cual se transmite, ¿no? Se va a transmitir conocimientos, hábitos, costumbres y los valores de una sociedad. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de integrarse mejor en la sociedad o también en su propio grupo, ¿no? Continuamos la otra diapositiva. Ahora vamos a ver educación como ciencia, filosofía, arte y técnica. ¿Cómo se caracteriza la educación como ciencia? Como ciencia, tiene un objeto principal que es en este caso el propio, ¿no? De una investigación, justamente lo que hablaba la maestra, ¿no? Es el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, ¿no? Que también se basa en criterios, en objetivos. Como filosofía, ¿qué nos permite? Nos permite comprender mejor al sujeto de la educación y sus fines. Como arte es el uso de la habilidad, ¿no? Y lo que tiene imaginación, ¿no? De cada persona. ¿Cuál es su habilidad, su creatividad, ¿no? De cada persona. Ha de resaltarse no solo la constancia de realizar ciertas actividades en beneficio del proceso de enseñanza, sino que el conocimiento permite comprender de la actividad docente, ¿no? También es necesario reconocer en este ámbito la necesidad de cualidades esenciales, como ya les dije, ¿no? Tales como la creatividad, que permite la creación de diversos recursos, pero que es difícilmente, casi imposible, enseñada bajo los lineamientos actuales de las sesiones educativas. Y como técnica es el conjunto de procedimientos y recursos de que sirve, ¿no? Una ciencia para lograr un determinado resultado, en la cual se pone de manifiesto la utilidad de comprender los procesos de la labor docente. Al mismo tiempo se agiliza los mecanismos de aprendizaje para que éste llegue a ser significativo, con independencia de la corriente de pensamiento o enfoque filosófico que guíe los fines del docente. Continuamos la otra diapositiva. En este caso tenemos los tipos. Dentro de los tipos tenemos la educación formal, la educación no formal y la educación informal.
¿Qué viene a ser la educación formal? Aquella que tiene lugar dentro del programa organizado, planificado, evaluado e impartido, en este caso por las instituciones de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos las academias, las escuelas, los institutos, las universidades y otras instancias de saber organizado. También suelen conducir a la obtención de un título y un reconocimiento social de los saberes adquiridos, ¿no? Dentro de la educación no formal, es aquella que se recibe de manera intencional y organizada, pero por fuera, ¿no?, de las instituciones formales dedicadas a ello. Es decir, por fuera de las academias, ¿no?, y sin el aval de una titulación. O teniéndolo, pero sin valor profesional alguno. Dentro también de los tipos encontramos la educación informal. La educación informal es aquella que se adquiere de manera no intencional y desorganizada, a través de la acumulación de las experiencias y de los saberes incorporados, en este caso por el ensayo y el error, ¿no? Los agentes. Para entender ¿qué viene a ser los agentes? Debemos de entender primero qué es un agente educativo. ¿Qué es un agente educativo? Un agente educativo es el sujeto que va a acompañar el aprendizaje de los estudiantes. Son aquellas personas también que de manera intencional, organizada, sistematizada, contribuyen al aprendizaje de los estudiantes. ¿Y cuáles son esos agentes? Esos agentes educativos, en primer lugar, son los padres de familia, el padre de familia. También tenemos los docentes, ¿no? Y también dentro de los agentes tenemos las universidades, las escuelas, ¿no? Por eso es que los agentes de la educación son todos los sujetos y medios de que la sociedad se vale para transmitir los contenidos de su cultura a las nuevas generaciones. Tenemos el saber ser, que viene a ser el hombre constituyente como un fin, tiene un fin, ¿no?, en sí mismo, y no un medio, en este caso no es un instrumento, ¿no?, para otros fines. Su desarrollo pleno como ser humano debe ser un objetivo esencial de todo proceso educativo, a fin de que se realice plenamente como un miembro de la familia, de una comunidad, de una cultura, de una sociedad, pero también en el aspecto de su individualidad creativa. También saber convivir. La principal tarea de la educación es profundizar el ideal democrático y consolidar el respeto al pluralismo cultural, religioso e ideológico, más que persistir en un ilusorio universalismo homogeneizador, ¿no?, para garantizar el entendimiento y la convivencia entre los pueblos. Gracias. Continuando con la exposición, nuestro compañero nos va a hablar sobre el fenómeno educativo. Sí, ¿se me escucha? Sí. Ya, bueno, continuando con la exposición. Bueno, primero, ¿qué es el fenómeno educativo? Bueno, es el proceso de enseñanza y aprendizaje que realizan los alumnos y los docentes para poder ayudar al alumno a descubrir no solo saberes, sino también procedimientos y actitudes. Además, al estudiante se le permite construir su propio pensamiento como una herramienta para afrontar el mundo. Un fenómeno educativo se podría definir como aquellos hechos que ocurren, por ejemplo, cuando alguien enseña, un alumno escribiendo, un profesor explicando, un alumno levantando la mano. También se puede decir que el fenómeno educativo surge debido a la necesidad de construir nuevas vías en la formación de los estudiantes, por medio de acciones que promuevan la equidad y trabajo en equipo dentro y fuera de las aulas. Pasa al siguiente, por favor. Bueno, con respecto a los factores condicionantes, bueno, la educación no puede ser concebida solo como un proceso repetidor de información, sino como un espacio donde diversos factores intervienen
y que dan forma a los futuros ciudadanos que se forman dentro de las aulas. Entonces, la educación aparece condicionada por una serie de variables. Por ejemplo, los factores psicológicos, porque la educación estudia la conducta humana. Entre ellos, algunos ejemplos son la motivación, el interés, el desarrollo. También los factores socioculturales, porque la educación estudia el medio sociocultural de las personas y afirma que influye directamente en el proceso educativo. Algunos ejemplos de estos son la sociedad familiar, la comunidad. También los factores biológicos, porque el aprendizaje del ser humano está condicionado por las leyes biológicas y naturales. Algunos ejemplos son la herencia, el ambiente, la raza y el sexo. Y también factores históricos, como el lenguaje, la religión, la cultura y las costumbres. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, ahora hablando de las ciencias básicas para su estudio, pues bueno, las ciencias de la educación se pueden definir como un conjunto de ciencias sociales que contribuyen al estudio del fenómeno educativo desde diferentes perspectivas. Es decir, son todas aquellas ciencias o disciplinas que van a ayudar a analizar la educación. Dentro de las ciencias que contribuyen al estudio de la educación, se encuentran, por ejemplo, la sociología, que estudia el contexto social de la educación, la pedagogía, que estudia la formación del individuo, la economía, porque la economía de la educación ha permitido realizar investigaciones sobre cómo influye la economía en la educación, la psicología, que estudia las leyes de la psiquis del ser humano, que se rigen en el proceso de la educación, también la biología, que sienta las bases que permiten estudiar el proceso educativo desde el punto de vista del desarrollo humano, y también la política, porque interpreta las implicaciones educativas que surgen de los ideales del poder político. En resumen, son todas aquellas ciencias que contribuyan, participen y nos digan qué es la educación. Eso es todo por mi parte. Gracias. Estimada docente, compañeros, eso sería todo correspondiente a nuestra exposición del grupo 1. Muchas gracias por su atención. Bien, gracias a ustedes. Son 5 participantes, ¿sí? 6, profesora. Hemos expuesto 6, Entonces compañeros. ahí ha sido la 2, 4, 6. ¿Quién? A ver, tengo a Condori, a Guillén, a Mendoza, a Talavera. 2 Mendoza, Segarra. Mendoza Acuña y Mendoza Delgado. Ahí me confundí. Sí, Mendoza Ahí me confundí. Acuña, Mendoza ha habido. Acuña y Mendoza Delgado. Listo. Bien, gracias, maestra. Ya. Ahora Gracias sí. a usted. Bien, estamos con 10:22. Voy a dejar la pregunta para el final, viendo cómo nos da el tiempo, ¿ya? Cómo nos da el tiempo. Por lo tanto, porque si no, de repente no nos alcanza. Entonces, aquí doy pase al segundo grupo. Voy a dejar de hacerla. Voy a participar a otro. ¿Quién más? Del segundo grupo, ¿quién es el que ¿quién va a dirigir la... Doctora, buenos días. Aldo Ugalde, doctora. En este momentito, un minutito para poder habilitarlo, ¿ya? Aldo Ugalde, perfecto. Listo. Y a Rosa María ya le quito. Ok. Para que no haya cruce, porque si no, voy a hacer como hace ratito que se me bloqueó, no podía. Ahora sí. Aldo, ¿ya puede compartir? A ver. Las Sí, preguntas doctora. las estoy, recuerden, las preguntas por cuestión de tiempo las estoy dejando al final, ¿ya? Las estoy dejando al final, ¿no? Viendo el tiempo, porque recordemos que tenemos 3 grupos en la mañana, 3 grupos en la tarde, entonces hay que ir midiendo. Listo, adelante, me van indicando si... Bien, Doctora, adelante. ¿te interrogante si Permítame. llegan a visualizar? Sí, ya visualizo y en este momento cierro mi micro y por favor doctora. rogaría que todos estén. Javier Peña, ¿puede cerrar su micro, por favor? Ya, todos tengan su micro apagado de tal forma que solamente les puedan acceder, puedan prenderlo. Javier, por favor, cierre para que no haya interferencia y no los bote también a sus compañeros, ¿ya? Entonces, en este momento, profesor, puede iniciar, cierro mi micro.
Bien, con la venia entonces, usted doctora, y de los compañeros, quien les habla, Aldo Galde Solórzano. En este caso voy a dar la presentación del tema que nos ha tocado en la exposición, hablar pues acerca de la escuela tradicional y la escuela nueva. Los integrantes de mi grupo está conformado por Pedro Bravo Pardo, por William Jorge Valdivia Solano, por Eunice Claricel Tineo Hernández, por Irma Milagros Carguancho Mendoza y por Fernando Alexis Nolasco. Bueno, vamos a dar inicio a esta exposición que, como usted dice, a veces pues por cuestiones de trabajo, pero hemos visto la mejor manera de organizarnos y poder trabajar y poder cumplir pues con esta tarea encomendada. Para hablar de escuela tradicional y escuela nueva, nosotros pues hemos querido, ¿no? Hablar primero de que estos modelos en sí en conjunto nos van a permitir pues explicar un fenómeno concreto. En este caso, basado pues en el aprendizaje del alumno. Como veíamos, y quiero partir haciendo una introducción previa, ya relacionado más al enfoque actual, ¿no? ¿Cómo se ve en el enfoque actual la educación o la escuela tradicional versus la escuela nueva, moderna, ¿no? Entonces veíamos, por ejemplo, el papel del docente que cumplía pues en una escuela tradicional, ¿no? Donde el docente pues era el centro de atención, ¿no? Él era la máxima autoridad y él impartía pues los conocimientos a los alumnos y los alumnos eran los recepcionadores, de tal manera que predominaba mucho la parte de la memoria. Mientras que hoy en día pues en la escuela moderna, ¿no? Se actúa pues mediante el docente se convierte en el guía, el facilitador, ¿no? Para pues ir logrando un proceso de estrategias innovadoras, de tal manera pues que el estudiante sea parte del centro de la atención y no solamente sea el recepcionador, sino también sea la parte crítica, constructiva del mismo. En cuanto a las herramientas pedagógicas, por ejemplo, ¿no? En lo tradicional utilizaba pues el maestro la pizarra, quizás los libros, los cuadernos, y hoy en día pues las herramientas pedagógicas en la escuela nueva, ¿no? Utilizamos herramientas interactivas como son las lactos, las PC, las notebooks, en las tablets y las redes sociales, ¿no? Y las redes también, como en el caso de nosotros, que estamos mediante una videosesión, ¿no? Para la impartición de las clases. En cuanto a las innovaciones también que se ha dado dentro de lo que es la tradicional y la escuela nueva, el enfoque, pues, ¿no? En cuanto al currículo y los planes de estudio también han ido mejorando. Muy bien. Hablando de la escuela tradicional, como ustedes ven ahí, ¿no? En la imagen, representa, pues, que en aquellos momentos o en aquellos años que se impartía mucho, era el auge de la escuela tradicional, era aquella pues que los conocimientos, ¿no? Del niño eran aprendidos y enseñados sin innovaciones, ¿no? O las estrategias las cuales, o sin estrategias, las cuales pues llevaban en este caso al alumno al no ser reflexivo, crítico, analítico, ¿no? Porque todo se lo daban prácticamente impuesto por el maestro en este caso. Es decir, no se daba este proceso del aprendizaje significativo. El modelo un modelo pedagógico tradicional, como ya lo he mencionado, la definición pues que era un sistema rígido, ¿no? Poco dinámico, nada propicio para la innovación, que es lo que acabo de mencionar. Los elementos o los integrantes partícipes de esto, pues siempre era el maestro, en este caso el profesor, que impartía pues su método y el alumno simplemente era un receptor de la información. Como ven, ahí hay los principales ponentes. Uno de ellos, el más importante, que lo vamos a ver, Ignacio de Loyola,
¿no? Que representante peruano. Dentro de sus debilidades y fortalezas también ha habido mucho, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sobre el trabajo que nosotros hemos creído conveniente sobre la escuela tradicional y